Secundaria primer grado. Lengua materna. Recursos léxicos que te invitan a leer. Alumnas y alumnos de primer grado de secundaria, sean bienvenidas y bienvenidos a esta sesión de lengua materna y a la programación de Aprende en Casa 2 por televisión y en línea. Es un gusto saludarlos y tener la oportunidad de trabajar con ustedes en esta sesión. Yo soy el profesor Eric Ruiz Esástiga y antes de comenzar, quiero recomendarles que estén muy atentos a esta sesión y al mismo tiempo que disfruten mucho del trabajo que realizaremos en la asignatura. En esta ocasión estaré a cargo de trabajar con ustedes el aprendizaje esperado. Participa en la presentación pública de libros. En específico, nos centramos en utilizar recursos léxicos para distinguir entre la información recuperada de los textos y la propia. Esto con la finalidad de ayudarles a redactar mejor una reseña para que en algún momento participen en la presentación de algún libro que estén leyendo o hayan leído. Entre las actividades que desarrollaremos durante esta sesión, leeremos un par de reseñas para que reflexionen en torno a nuestro aprendizaje esperado. A lo largo de esta sesión vamos a compartir cómo expresar opiniones e impresiones sobre una obra literaria o informativa a través de un texto. Para ello, nombraremos y analizaremos distintas expresiones de nuestro lenguaje que llamaremos recursos léxicos, que funcionan como herramientas para ayudarnos, por un lado, a comunicarnos mejor y más elegantemente y, por otro lado, a diferenciar nuestra opinión y puntos de vista de los del autor. Conocer estas frases de las que hablaremos hoy y emplearlas con regularidad permitirá fortalecer sus habilidades como lectores y también como participantes orales activos, para fomentar la lectura en los diferentes contextos en los que se encuentren. Los materiales que vamos a utilizar en esta sesión de recursos léxicos que te invitan a leer son libreta de apuntes, bolígrafo, el libro de texto Lengua Materna. Les recomiendo que durante la sesión tomen notas sobre el tema visto, así como escribir las dudas, inquietudes o dificultades que lleguen a tener durante el planteamiento, para que lo refuercen con su maestra o maestro. ¿Les ha ocurrido alguna vez que después de acabar de leer un libro o texto, les dan muchas ganas de contarle a alguien de qué trata? Es probable que una de las actividades más placenteras y útiles para los lectores sea compartir lo que están leyendo, ya sea en una plática con un amigo, por medio de una reseña o en una presentación pública. Gracias al recurso de la reseña, pueden formarse un primer juicio acerca de un libro y decidir si lo leen o no. Igualmente, cuando ustedes escriben una reseña, pueden poner especial atención a la lectura para poder hablar del libro y compartirlo con otros lectores. Para ello, necesitan conocer y utilizar diferentes recursos léxicos, es decir, diferentes formas de expresarse y de usar el lenguaje, que les permitirán diferenciar cuando se refieran a la obra o al autor, así como cuando den su opinión o aporten algo que dijo una autora o autor en su libro. ¿Y qué pasa si tienen que hablar ante un público más amplio sobre una de sus lecturas? Pues tanto la reseña como las notas que hayan tomado durante su lectura les servirán para organizar su presentación. Cabe señalar que para poder hablar de la autora o autor de la obra o incluso dar una opinión muy personal sobre ellos o su obra, necesitarán utilizar algunos recursos léxicos que les permitan distinguir la información recuperada de los textos y la propia. Para ello, a continuación trabajaremos con algunos ejemplos para que ustedes desde sus hogares y yo desde aquí podamos reflexionar en torno a ello. Para iniciar, les pido que observen el siguiente dibujo y escriban en su libreta de apuntes las siguientes preguntas con sus respectivas respuestas. ¿Están listos? Veamos la imagen.
¿Qué opinan del dibujo anterior? ¿Les gustó o no? Amplíen su respuesta. ¿Qué le recomendarían a la persona que realizó el dibujo? Muy bien, así es. En esta actividad, lo relevante no es el dibujo, sino lo que cada uno de ustedes opinan de él. Y como se imaginarán, es posible que cada uno de nosotros tenga un punto de vista diferente, ya que les aseguro que a unos sí les gustó y a otros no tanto. Por ejemplo, yo voy a compartirles mi opinión con respecto al dibujo que acaban de ver en su pantalla. Yo opino que el dibujo está muy bonito y los colores que utiliza están acordes al mismo. Desde mi punto de vista, creo que el dibujo es uno de los más bonitos que he visto. Yo creo que le aconsejaría a la persona que realizó el dibujo que utilice otros colores que no se vean tan brillantes. ¿Qué tal les fue a ustedes? ¿También utilizaron algunas palabras como las que yo mencioné al inicio de cada una de mis respuestas? Si sí, qué bueno, porque precisamente este tipo de frases y recursos son los que nos ayudan a distinguir entre una información que estamos recuperando de otro lado o la que generamos nosotros. Si no usaron este tipo de frases, no se preocupen. Seguiremos presentando y analizando ejemplos para que les quede muy claro. Ahora compartiré con ustedes 2 ejemplos donde podrán ver claramente cómo son los textos que comentan y opinan sobre otras obras, así como algunas frases que se usan para diferenciar entre una opinión y las ideas expresadas por el autor de la obra. Ejemplo 1. Considero que el libro es bueno porque conduce lentamente al lector a conceptos difíciles de entender, ya que corresponden a procesos científicos complejos. Como pueden notar, la autora de la reseña utiliza la palabra considero para expresar su propio punto de vista sobre la obra. Ejemplo 2. Sin embargo, señala la autora que la alta concentración de colesterol en las arterias no es la única causa de las enfermedades coronarias. A esta habrá que sumar otras. Y en este ejemplo, la autora de la reseña hace énfasis en que la autora del texto es quien aporta esta información al momento de utilizar la frase. Sin embargo, señala la autora, como se pudieron percatar en los ejemplos anteriores, se utilizaron 2 palabras que fungieron como recursos léxicos y que sirvieron para que la reseñista emitiera una opinión respecto a lo que escribe la autora del libro en su obra. Pero, ya que vimos algunos ejemplos, voy a compartir con ustedes más información sobre lo que son los recursos léxicos, además de nombrarles algunos que podamos utilizar al momento de realizar una reseña o dar una opinión sobre una obra, o bien cuando participemos públicamente en la presentación de un libro. Los recursos léxicos que dan cuenta de la opinión del autor son un tipo de conectores o, más específicamente, marcadores del discurso, cuya función es distinguir entre la información recuperada del texto y la propia. Estos conectores se utilizan en primera persona, por ejemplo, desde mi punto de vista, según lo que he leído, a mi modo de ver, para mí, en mi opinión, a mi manera de ver, yo creo que, a mi entender o parecer, a mi juicio, según mi punto de vista, personalmente, considero que o al respecto opino, por mencionar algunos. Todos los recursos que utilicemos tienen que dejar en claro a quiénes nos estamos refiriendo. Si estamos reproduciendo una frase u opinión incluida en el libro que estamos reseñando o si, por el contrario, se trata de nuestra propia apreciación como lectores que están compartiendo la obra. Para poner en práctica esto que han aprendido hasta este momento, a continuación les propongo el primer reto de la sesión. En su libreta de apuntes, escriban 2 oraciones en donde utilicen un conector de opinión o, por decirlo con otras palabras, una frase o recurso léxico de las que acaban de ver en la tabla anterior.
y con ellas den su opinión sobre la información contenida en el siguiente párrafo. ¿Están listas y listos? La diabetes es una enfermedad en la que los niveles de glucosa de la sangre están muy altos. La glucosa proviene de los alimentos que consumimos. La insulina es una hormona que ayuda a que la glucosa entre a las células para suministrarles energía. En la diabetes tipo 1, el cuerpo no produce insulina. En la diabetes tipo 2, la más común, el cuerpo no produce o no usa la insulina de manera adecuada. Sin suficiente insulina, la glucosa permanece en la sangre. ¿Cómo les fue con el reto? Muy bien, así se hace. Solamente deben utilizar algún recurso léxico, en cual les permitía externar lo que ustedes piensan, crean, opinen de la obra leída. Ahora yo les compartiré las oraciones que realicé a partir del texto anterior y señalaré los recursos léxicos que utilicé para emitir mi opinión o mi juicio sobre el mismo. 1. En mi opinión, considero que la diabetes es una enfermedad que afecta a las personas de manera contundente. 2. La glucosa proviene de los alimentos que consumen las personas y, con base en mi experiencia, considero que el consumir alimentos altos en azúcares daña fuertemente a nuestro organismo. Como se dieron cuenta en la primera oración, no solamente utilicé el recurso léxico en mi opinión, sino que lo utilicé para expresar lo que creo de la diabetes de acuerdo con lo que leí en el texto. En el ejemplo 2, utilicé otros recursos léxicos que fueron con base en mi experiencia y considero que, para externar mi punto de vista sobre la diabetes según lo expuesto en la lectura. Leamos ahora un fragmento de la reseña ¿Es posible vivir eternamente?, de la autora Claudia Rodríguez. Esta reseña tiene el propósito de presentar el cuento El elixir de la larga vida, del escritor francés Honoré de Balzac. Seleccionamos este texto que pertenece al género narrativo caracterizado por relatar desde mi punto de vista una historia mediante la participación de un narrador. Según lo que he leído, ya que estudiamos este género a lo largo del ciclo escolar y nos gustaría compartir nuestra experiencia con ustedes. Como ustedes pudieron observar, la autora de la reseña utiliza dos recursos léxicos que son desde mi punto de vista y según lo que he leído, para dar a conocer al lector que se trata de información que la propia reseñista ha generado, ya que, en este caso, esa información no viene textualmente en el cuento. Para seguir ahondando más en este tema de esta sesión y explicar aún mejor a qué nos referimos con los recursos léxicos, les comparto que estos recursos o frases que tienen la función de distinguir entre la información que se puede recuperar del texto y la propia, ya que estos conectores se utilizan en primera persona. Y precisamente al usar la primera persona, dan a conocer al lector que lo enunciado es una opinión o comentario de quien escribe o expresa la reseña. El uso de la primera persona del singular o del plural hace énfasis en el compromiso que asume el emisor acerca de lo que dice. Veamos algunos ejemplos de recursos léxicos que podemos utilizar al momento de escribir una opinión, ya sea en primera persona del singular o primera persona del plural. Recursos léxicos. Primera persona del singular. Yo pienso, yo creo, lo que me gustó de. Primera persona del plural. Nosotros hablamos, nosotros escribimos. Ahora leamos el siguiente ejemplo. El libro me gustó mucho porque las ilustraciones son muy bonitas. También se da información sobre animales que no conocía y lo que me pareció más importante. Como seguramente ya observaron, utiliza el recurso léxico lo que me pareció y está presentando en primera persona del singular, porque se refiere a lo que una persona opinó durante el transcurso de su lectura.
A continuación, leamos el siguiente texto que pertenece a una reseña de la obra de Juan Rulfo, titulada Los muertos de Rulfo, y el autor es Juan Gómez Almaguer. Pongan mucha atención a las frases que están subrayadas, porque pueden guiarse de ellas para definir cuál es la función de esos recursos léxicos que se están utilizando y con ello distinguir la información recuperada del texto y de aquella del autor de la reseña. Los muertos de Rulfo, por Juan Gómez Almaguer. No oyes ladrar los perros, es el título de uno de los cuentos del libro El llano en llamas del escritor Juan Rulfo. El tema de ese cuento es el amor de un padre por su hijo. De acuerdo con la historia, un padre lleva a su hijo herido al pueblo para curarlo. Camina con él sobre su espalda, sujetándolo de las piernas, mientras el hijo se afianza con sus manos a la cabeza, lo que indica que está vivo. La historia se divide en dos partes. La primera es larga porque narra el viaje del padre con el hijo herido y termina cuando descubre que falta poco para llegar a su destino. En contraste, la segunda parte es muy breve, de pocas líneas, y el padre sabe que llegó al pueblo porque oyó ladrar a los perros y le reprocha al hijo su falta de ayuda, pero este no responde. En palabras del protagonista, ¿no me ayudaste ni siquiera con esta esperanza? Para él, esto es frustrante. Considero que el cuento deja con la duda de si el hijo está desmayado o muerto. Según Rulfo, todos los personajes están muertos. En mi opinión, los diálogos breves del cuento, no oyes ladrar los perros, dicen mucho de los personajes. Elegí este cuento porque el título me llamó la atención y sé que Juan Rulfo es un autor muy reconocido. Ya había leído algo de su obra y el manejo del lenguaje me llamó la atención, así como las descripciones que hace. Recomiendo su lectura, ya que además de leerse en corto tiempo, el autor nos hace imaginar cada personaje de la historia. Lo encontrarás en Juan Rulfo, No oyes ladrar los perros, en El llano en llamas, Fondo de Cultura Económica, México, 1993. A partir de la reseña que acabamos de leer, ¿les motivó a leer todo el cuento de Juan Rulfo y conocer cuál es la trama? Yo sé que sí. Como pudieron ver, en este texto no se cuenta todo lo que sucede y lo que presenta en el cuento de Juan Rulfo, sino que solamente se expresa un poco sobre la temática del mismo. Pero el verdadero objetivo de la reseña, en este caso, es compartir las apreciaciones, opiniones y puntos de vista del reseñista para establecer las características y cualidades del texto e invitar a los lectores a que lo busquen, lo lean completo y, a su vez, ustedes también como lectores y ahora como reseñistas cuenten con las herramientas necesarias para poderlo compartir a sus familiares, amigos, conocidos o, ¿por qué no?, en una presentación pública. No olviden identificar los recursos léxicos que utiliza el autor de la reseña anterior, ya que estos son los que nos permitirán distinguir entre la información recuperada del texto y la propia del reseñista. Veamos cuáles fueron estas expresiones. De acuerdo con la historia, en contraste, en palabras del protagonista, considero, según, en mi opinión, elegí, y estas herramientas y recursos léxicos que nos brinda el lenguaje ayudan a que una persona pueda expresar de manera clara sus ideas y opiniones al momento de poner por escrito las impresiones y opiniones que le generó un texto en específico. Entre más profundos y mejor expuestos sean estos pensamientos, influirán en mayor medida en las personas que los leen, tal vez incluso llegando a cambiar su forma de ver las cosas. Eso sí, tiene que ser algo claro y conciso, pero sobre todo coherente y con sentido argumentativo.
Es importante resaltar que cuando se reseña un texto, una obra o un libro, no necesariamente tiene que ser de tipo narrativo, ya que también deben considerar los textos de divulgación científica o cualquier otro del que se desee recomendar al público en general. Ahora les pregunto lo siguiente: ¿cuál es la finalidad de conocer y utilizar correctamente los recursos léxicos? Muy bien, así es. La finalidad es que ustedes conozcan y utilicen expresiones que les ayuden a no reiterar ciertos términos y hagan uso de una variedad de vocablos que les permitan expresar fielmente sus opiniones sobre el libro o la obra de su interés. Para ello, existen una gran variedad de expresiones o recursos léxicos que les permitirán identificar lo que el autor de la obra menciona y lo que ustedes como lectores opinan o consideran de la misma. Como pueden observar, existen diferentes recursos como son expresiones que ordenan las ideas. En primer lugar, luego, en el último capítulo, a continuación, finalmente, algunas, secciones, por mencionar algunas. En el ejemplo se muestra el uso de una de ellas y es el siguiente. En primer lugar, quiero decir que la novela El amor en los tiempos del cólera de Gabriel García Márquez te atrapa porque tiene una trama original que causa alegría, emoción, tristeza y esperanza a quien la lee. ¿Ya notaron que se utilizó la expresión en primer lugar? Sigamos conociendo más sobre estos marcadores textuales. Verbos para citar frases o ideas del autor de la obra reseñada. Palabras o frases utilizadas: decir, expresar, afirmar, recordar, señalar, sostener, mencionar, informar, invitar. Ejemplo: García Márquez nos recuerda la fuerza del amor que trasciende las diferencias y nos lleva a pensar, somos el uno para el otro. En este caso, se utilizó la frase nos lleva a pensar. Otras expresiones para introducir una opinión o valoración del libro puede ser verbos: sugerir, opinar, cuestionar, anticipar, explicar, relacionar, sintetizar, describir. Frases: en mi opinión, en contraste con. Adjetivos: innovador, interesante, entretenido, sorprendente. Y el ejemplo es el siguiente. En mi opinión, El amor en los tiempos del cólera es una novela que describe cómo el amor te puede llevar a replantear tu vida. Aquí vemos que el marcador textual utilizado es en mi opinión. Y por último, los conectores que expresan oposición y contraste y las palabras más usuales para referirse son sin embargo, pero, más, si no, no obstante, excepto, salvo, aunque. Ejemplo: sin embargo, más allá del amor, otras cosas que le dan peso a la novela son las descripciones de la naturaleza, la nostalgia, la amistad y, sobre todo, los usos poéticos que se le pueden dar al lenguaje. En este caso, la frase utilizada es sin embargo. Recuerden que es importante mencionar que estas diferentes herramientas de lenguaje y expresiones léxicas no solamente se pueden utilizar de manera escrita en las reseñas o los textos que elaboramos para exponer nuestras ideas, sino que podemos utilizarlas también de manera verbal al momento de participar en la presentación pública de un libro o en cualquier otra situación en la que se nos pide exponer nuestras reflexiones y sentimientos al momento de realizar una lectura. Por último, es importante decir que al momento de justificar por qué decidieron reseñar una obra y qué opinan acerca de ella, están compartiendo su punto de vista, que será resultado de sus reflexiones y valoraciones personales. Tengan la confianza de expresar sus ideas, pues no hay una justificación correcta o incorrecta, siempre y cuando lo hagan con respeto,
leyendo cuidadosamente el texto y elaborando argumentos sólidos. Ahora les propongo un reto. ¿Están listas y listos? Los invito a que busquen algún texto de cualquier tema que les llame la atención. Puede ser literario, de divulgación científica o cualquier otro. Léanlo con atención y tomen notas si es necesario. Y después compártanlo con sus familiares, amigos o también con sus compañeros de clase. Esto lo pueden llevar a cabo a través de una reseña o bien a través de una presentación pública. No olviden utilizar varios recursos léxicos que les permitan expresar sus opiniones, puntos de vista o textualmente lo que un autor aborda en su obra. Les recuerdo que si quieren seguir profundizando en el tema, pueden buscar en su libro de texto El aprendizaje esperado, participa en la presentación pública de libros. Y por supuesto, si aún les quedan dudas, pueden consultarlas con su maestra o maestro. ¡Listo! Terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí en